Bienvenidos al canal. En este video resolveremos el siguiente ejercicio. En la figura se indica un tanque conteniendo gasolina, densidad relativa 0.67, el cual está lleno hasta la toma. Calcular la fuerza resultante sobre cada costado plano del tanque y ubique la profundidad del centro de presiones. Es decir, aquí tenemos nuestro esquema. Este es el tanque que contiene gasolina hasta esta elevación, ¿sí? Y vamos a calcular el empuje o la fuerza que está actuando sobre esta superficie plana. Recuerden que en esta tenemos superficies curvas. Entonces, pues aquí tenemos esta parte. Este es el área de interés o la superficie de interés, ¿sí? Tenemos un rectángulo y dos medios círculos. Y bueno, viéndolo en un corte, pues sería esta parte, ¿sí? Donde estamos calculando el empuje. Entonces vamos a, bueno, primero aquí anotamos nuestros datos. La densidad relativa de la gasolina es 0.67, la del agua, el peso específico es 1810 newtons sobre metro cúbico, y utilizando esta ecuación, la densidad relativa es igual al peso específico de cualquier fluido entre el peso específico del agua. Por lo tanto, puedo obtener el peso específico de la gasolina. Ya tengo el peso específico de la gasolina. Enseguida escribo la ecuación que voy a utilizar para calcular o determinar la fuerza resultante, ¿sí? Es decir, el empuje o la fuerza es igual a la presión en el centro de gravedad por el área. Ya dijimos que el área que vamos a estar trabajando es esto que está aquí achurado, ¿sí? Por la presión en el centro de gravedad. Por lo tanto, pues vamos a calcular la presión en el centro de gravedad con esta ecuación. La presión en el centro de gravedad es igual al peso específico del fluido por la distancia al centro de gravedad. En este caso, la distancia al centro de gravedad es esta distancia, punto 375 metros o 375 milímetros, más la mitad de esto, porque esto está exactamente, el centro de gravedad está exactamente a la mitad. Entonces 300 milímetros sobre 2 nos queda 0.15 metros. Entonces aquí, bueno, aquí lo tenemos, 0.375 más 0.15. Entonces la distancia, ¿sí?, al centro de gravedad es de 0.525. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de calcular la presión. Para el área, pues aquí se nos forma un rectángulo de 0.6 metros y 0.3 más, ¿sí?, medio círculo de este lado y medio círculo de este lado. Por lo tanto, tenemos un círculo completo, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, o también pi por radio al cuadrado simplemente. Bueno, entonces vamos a hacer los cálculos, y aquí tenemos pues de nuevo la distancia al centro de gravedad. En esta celda calculamos el área precisamente utilizando esta ecuación, ¿sí? Y enseguida determinamos la presión utilizando esta ecuación, que es el peso específico por la distancia al centro de gravedad. Y tenemos una presión de 3450.67 newtons sobre metro cuadrado. Y finalmente pues calculamos la fuerza o el empuje que está actuando sobre esta superficie plana, que para nuestro caso resulta que es de igual a 865.03 newtons. Aquí lo que estamos haciendo es multiplicar la presión en el centro de gravedad por el área, ¿sí? Aquí lo tenemos indicado, aquí está. Y finalmente, para determinar en dónde está actuando ese empuje, pues vamos a calcular la distancia al centro de presiones. Para ello voy a utilizar esta ecuación. La distancia al centro de presiones es igual a la distancia al centro de gravedad más el momento de inercia de toda esta superficie dividido entre el área por la distancia al centro de gravedad. Para calcular el momento de inercia de toda esta superficie, la vamos a calcular como una superficie compuesta por un rectángulo más un círculo.
Entonces, el momento de inercia para un rectángulo, el momento de inercia centroidal, es la base por la altura al cubo sobre 12. Aquí lo tenemos en este esquema. Y para el caso de una sección circular, es pi por radio a la cuarta entre 4, o también pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Entonces, en esta celda voy a calcular precisamente ese momento de inercia. Aquí lo tenemos, ¿sí? El momento de inercia. Y finalmente vamos a determinar la distancia al centro de presiones, que es la distancia al centro de gravedad más el momento de inercia entre este producto. Y esa parte lo tenemos en esta celda, ese cálculo, aquí está. ¿Sí? Entonces, hemos determinado la distancia, esta distancia, ¿sí?, que se conoce como la distancia al centro de presiones. Y bueno, aquí lo expresamos en milímetros, son 538.22 milímetros. Bueno, hemos determinado el empuje o la fuerza que está actuando sobre esta superficie plana, ¿sí?, cuando tenemos gasolina hasta esta altura. ¿Qué pasa si la gasolina nada más llega hasta esta altura? Pues entonces esta distancia al centro de gravedad, ¿sí?, de la superficie de interés, le quitamos esa distancia, es decir, lo dejamos así. Y en automático tenemos el empuje que está actuando sobre esta superficie cuando la gasolina nada más llega hasta esta elevación. Bueno, esa parte lo tenemos aquí abajo, el cálculo, para que exista una diferencia. La gasolina ahora nada más llega hasta aquí, entonces el área sigue siendo la misma, o la superficie de interés sigue siendo la misma, pero esta distancia ya no está afectando, entonces por lo tanto la presión cambia. Ustedes lo pueden observar aquí. Acá son 3.450 y acá son 985. Finalmente se determina la fuerza. El momento de inercia sigue siendo la misma porque el centro, la superficie de interés no ha cambiado. Y bueno, aquí también cambia la distancia al centro de presiones, que sería a partir de aquí hasta donde está actuando la fuerza. Bueno, pues hemos concluido este ejercicio. Hasta la próxima.